Hola personitas de la Vía Láctea y amantes de la historia, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen a descubrir cómo surgió las ciencias sociales, de dónde viene, quién inventó las ciencias sociales, por qué las ciencias sociales. Para ello he desarrollado unas diapositivas que pues sustentan y condensan la historia de las ciencias sociales en 5 momentos. Primero, pues la antigua, después el Renacimiento y la Ilustración, luego vamos al siglo XIX, donde surge como tal las ciencias sociales, luego vamos al siglo XX, con la expansión y diversificación de las ciencias sociales. Por último, volvemos a la actualidad en el siglo XXI, donde la era digital y los nuevos cambios como la inteligencia artificial y las redes sociales están tratando de moldear y crear un nuevo concepto de sociedad. Pero ¿será que nos vamos a dejar de las redes sociales y de la inteligencia artificial que ellos construyan nuestra sociedad, que definan quiénes somos? Creo que no. Por ello vamos a estudiar y aprender sobre la historia de las ciencias sociales. Pero antes quiero ponerles una incógnita, una idea que ha surgido en mí. Ustedes se han puesto a imaginar cómo sería un mundo sin historia, sin política, sin economía o sin psicología. Un mundo donde nadie le importe, nadie se pregunte cómo funciona la sociedad, que no le importe a él mismo, no le importe a usted, no le importe cómo se desarrollan, cómo pues interactúa cada una de las personas, por qué pasa eso, por qué hacemos eso. Sería algo triste, pero hay una buena noticia. Las ciencias sociales no ha fallecido, no se ha acabado y creo que nunca va a terminar, o eso espero. Por tanto, es algo bueno, ¿no? Y gracias a las ciencias sociales entendemos cómo nos organizamos, por qué hay conflictos, por qué somos tan peleones, por qué nos agarramos por todo. No entiendo por qué somos así, pero bueno. Cómo evoluciona la cultura de cada país, departamento, municipio, región, o cómo la cultura del mundo va evolucionando. Pero esto, como sabemos, no nació aquí, en el 2025, no. Podemos decir que nació en la edad antigua, nació en el siglo V antes de Cristo, o al menos los primeros conceptos de sociedad, de política y de justicia surgieron aquí en la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón y Aristóteles fueron algunos de los grandes pensadores que se preguntaron cómo diablos se organizaba la sociedad, cómo, buena pregunta en serio, y cómo debía organizarse ella, ¿cierto? Uno de ellos fue Platón, que en su libro La República imaginó un estado ideal, donde era gobernado por filósofos, gente sabia e inteligente, que no se comía lo que en otro lado decían. Por otro lado, Aristóteles estudió diferentes tipos de gobierno y cómo estos afectaban la vida de las personas. En esta época también nacieron los primeros historiadores. Qué gran dato. ¿Y quiénes eran? Pues ellos eran Heródoto y Lucídides, quienes empezaron a describir sobre los eventos del pasado de manera analítica. Esta palabra es muy importante, analítica. Es decir, que no tomaban cualquier acontecimiento de la historia, sino que estudiaban cuáles eran los más relevantes para condensarlos y para que usted y yo pudiéramos saber qué pasó en esa época y antes de esa época. Es decir, me refiero al siglo V antes de Cristo y antes de el siglo V antes de Cristo. Bueno, continuemos. Ahora vamos al Renacimiento e Ilustración. ¿Qué pasó aquí? Bueno, con el Renacimiento la gente empezó a cuestionar
las explicación, lo que explicaba la religión, lo que ellos doctaban, mencionaban, y buscaron respuestas basadas en la razón. Uno de ellos fue Nicolás Maquiavelo, que en su libro El Príncipe analizó el poder político y cómo los gobernantes debían actuar para mantener el control. Luego, en la Ilustración, pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu desarrollaron ideas sobre la democracia, los derechos humanos y la división de poderes en el gobierno. Eso es muy importante porque, como sabemos antes, una de las cosas que yo veo muy importantes en este momento es que surgieron el concepto de democracia y los derechos humanos, que son muy importantes actualmente. Bueno, continuemos. Y Adam Smith, con la riqueza de las naciones, sentó las bases de la economía moderna, explicando cómo funcionan los mercados y el comercio. Interesante. Ahora pasemos al siglo XIX, el nacimiento de las ciencias sociales. En este siglo, los estudios sobre la sociedad se volvieron una ciencia. Augusto Comte fue el primero en hablar de sociología como una disciplina que estudiaba la sociedad con un método parecido al de las ciencias naturales. O sea, nos referimos al método científico. Karl Marx analizó la lucha entre las clases sociales y cómo la economía influía en la historia. Emile Durkheim, perdón por la pronunciación, por su parte, investigó las reglas que mantienen unida a la sociedad. Y Max Weber estudió cómo las ideas y la cultura influyen en la economía y en la política. En este periodo también se consolidaron la antropología, el estudio de la cultura humana y la economía como ciencia. Ahora vamos al siglo XX. ¿Qué pasó aquí? Las ciencias sociales crecieron mucho en el siglo. Sigmund Freud revolucionó la psicología con el psicoanálisis, explicando cómo el inconsciente influye en nuestro comportamiento. En la antropología, Cao, Levi y Strauss propuso que las culturas humanas tienen estructuras comunes. En la economía, John Mayer y Kenners explican cómo los gobiernos pueden intervenir en la economía para evitar crisis. Durante el siglo, los científicos sociales estudiaron temas como el capitalismo, la industrialización, la guerra, la globalización, buscando entender cómo estos fenómenos afectan la vida de las personas. Por último, pues vamos al siglo XXI. En el siglo XXI, ¿a qué nos remontamos? Hoy en día, las ciencias sociales sigue evolucionando y seguirá evolucionando con el uso de la tecnología, que es algo muy bueno. El Big Data de la inteligencia artificial ayuda a analizar grandes cantidades de información sobre la sociedad en poco tiempo. Si ven, la inteligencia artificial no es nada malo, debemos tomar las cosas buenas. También se estudia problemas como el cambio climático, algo que está afectando a nosotros paulatinamente, eso sí, la desigualdad social y los movimientos sociales que surgen a través del internet. Las redes sociales, como les dije, han cambiado la forma en que las personas se comunican y se organizan y socializan, obviamente. Y los científicos sociales ahora investigan cómo afecta la política, la cultura y la economía en todo el mundo. Muchas gracias.